Esta es una historia donde un sujeto llamado Son Goku cayó hace 10 años en el reino de Camelot, donde unos meses después el Saiyajin se enamoró de una maga llamada Merlin, que es el pecado de la gula. 10 años tuvo que esperar Merlin para que Goku regresara, pero no vino para irse, vino para quedarse, pero esta vez para siempre, y proteger a toda costa a su querida Merlin. Goku se unió a los 7 pecadores, pero el sello de 3000 años se ha roto y salieron de ahí unos seres demoníacos de élite. ¿Será capaz Goku de proteger a Merlin y derrotar a los 10 mandamientos, o acaso es que este mismo morirá junto a los 7 pecados capitales? En el reino de Camelot, se podía ver a Goku flotando en el cielo. «Miren, es su majestad Son Goku», dijo un caballero. En eso los caballeros que estaban ahí se arrodillaron. Goku: «No, no es necesario, chicos, fue un placer ayudar a Camelot, que es como si fuera mi hogar». «Ay, hola Arturo, por cierto Merlin está arriba en ese cerdo gigante que ves en el cielo», lo dijo ya en el suelo del lugar. «Hola maestro», dijo Arturo abrazando al mencionado. «Hola Arturo», dijo el Saiyajin correspondiendo al abrazo. «Sí que eres famoso en Camelot, Son Goku», diría Meliodas. «Oye, ¿cómo? Nah, olvídalo, ya sé cómo llegaste hasta aquí, fue Merlin, ¿verdad?», decía Goku. En eso Arturo deja de abrazar al Saiyajin y dice: «Hola Capitán Meliodas», dijo el peli naranja. «Hola Rey Arturo, y si Goku fue ella», dijo el rubio. En eso Meliodas se lanza contra Albion y este mismo dice que lo sigan, así los caballeros harían caso, pero menos Goku. En eso Albion lanza un golpe hacia Arturo, pero es detenido por el Saiyajin. «Arturo, ¿estás bien?», preguntó el azabache. «Sí maestro, y gracias por salvarme», dijo Arturo. Meliodas: «Llegaste a tiempo Goku». «Señor Meliodas, su espada está rota, lo siento, no fue mi intención preocuparlo y que vinieras a salvarme, ya que fue en vano», dijo Arturo cabizbaja. «Oye Arturo, no te lamentes por su espada», habló Goku. En eso el Saiyajin saca de su bolsillo una espada. «Toma Meliodas, tu tesoro sagrado Lost Vein», dijo Goku. Merlin: «Oye, ¿cómo?». «Nah, olvídalo, ya sé cómo lo hiciste. Hace 10 años, lo conseguimos de un comerciante de Camelot a un precio, digamos, nada normal», dijo Goku recordando ese momento que lo molestó. «Te cobraré intereses», dijo Merlin mientras de la nada hace aparecer en su mano la espada rota que tenía Meliodas. «El tesoro sagrado del capitán, ustedes lo tuvieron todo este tiempo», habló Diana. «El precio fue un tanto raro, de hecho, será mejor que no lo preguntes cómo lo conseguimos», dijo Merlin mirando al Saiyajin desde el sombrero del jabalí que aún seguía flotando. Hasta aquí pasaría como en el anime, cuando el rubio corta el brazo de Albion, cuando Meliodas se multiplica en 6, y para luego usar su contraataque, así matando a la bestia Albion. «Vaya, también acabé con su centro», dijo Meliodas. «Sí que te luciste Meliodas», diría el Saiyajin. «Sir Meliodas, ¿cuál fue el ataque que acaba de hacer?», dijo el peli naranja. «Ah, fue solo», dijo Meliodas.
Increíble Meliodas, no tienes límites, derrotó al monstruo por su cuenta, dijo Hawk en el sombrero de jabalí flotante. Así que este es el verdadero poder de Meliodas equipado por un tesoro sagrado, dijo Slayer adentro del sombrero del jabalí flotante y con Elizabeth. Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando King y Jericho hablan, cuando Van y Gergeade hablan, cuando aparece otro monstruo Albion, pero este es delgado, cuando Hendrickson aparece, pero sin el poder de un demonio como en el anime original, cuando King usa una aura parecida al Super Saiyajin para vencer a la bestia Albion, así King haciendo cenizas al monstruo Albion. En otro lugar, Celdris, parece que Albion fue destruido, dos de ellos de hecho, en diferentes lugares, dijo Dreyfus con la marca demoníaca. A quien le interesa esas cosas, solo son juguetes antiguas y oxidadas, dijo una pelirrosa. Ajajajaja, muy bien, qué divertido, dijo un sujeto que todo su cuerpo es hecho de metal o acero o eso creo XD. ¿Qué te parece tan divertido?, preguntó la pelirrosa. ¿Quién diría que todavía hay alguien que se cree que puede enfrentar a la raza demoníaca? Bueno, vámonos, dijo el mandamiento de la verdad levantándose. ¿Piensas ir hacia allá? Cuando tus poderes mágicos siguen incompletos, dijo una pelirrosa. ¿Qué, solo será un calentamiento, o en serio crees que ellos puedan derrotarme?, dijo el mismo sujeto con piel de acero. La pelirrosa solo agachó un poco la cabeza. Espera, ¿olvidas que fue por culpa de esa arrogancia, por las que los 10 mandamientos fuimos sellados?, diría Celdris. Bueno, ya perdí de memoria, en los ancianos es algo severa, dijo el mismo sujeto con piel de acero. ¿Y qué lugar te diriges?, preguntó un pelirrojo. No lo he pensado, respondió el sujeto de piel de acero. Solo fue por un momento, pero en el noroeste detecté un nivel de poder superior al de Albion, aunque el del sur fue extraño porque Albion se autodestruyó como si su propio poder hubiera rebotado contra él y también sentí un poder casi igual al tuyo, pero fue solo por unos segundos, dijo el pelirrojo. Muchas gracias, esto último lo dijo el mandamiento de la verdad acariciando un poco la cabeza del pelirrojo. Ya lo decidí. Lo dijo el mandamiento de la verdad para después salir volando hacia algún lugar. En el reino de Camelot. Los 10 mandamientos sellados en épocas ancestrales, las tropas de élite del rey demonio, y ahora estos monstruos colosales comenzaron a moverse, porque fueron liberados de su sello de hace 3000 años, dijo Arturo. ¿Eso es lo que querías decirme?, dijo otra vez Arturo. No te culpo si no me crees inmediato, pero todo lo que dije es verdad, su majestad, diría Meliodas. Si no hubiera visto a ese monstruo con mis propios ojos, no creería una historia así, dijo un caballero. Pensar que en la antigua Britania había monstruos así por el continente es aterrador, dijo otro caballero. Si ese es el caso, capitán, los 10 mandamientos que crearon a los albiones son muchos más fuertes. Tenemos oportunidad contra unos enemigos con un poder tan abrumador, decía Diana. ¿Qué tal? Al oír esto incluso la forma de Hendrickson, que enfrentamos el otro día, parece un dulce, ¿verdad, muñeco?, dijo Slayer viendo al muñeco Gouter. Oye Merlin, ¿dónde está Goku?, dijo y preguntó Meliodas. Pues, se fue a traer una cosa que necesito. ¿Por qué?, decía la maga. Meliodas. Porque él es el único que tiene un poder más de 20.000, y estoy seguro que aún tiene más, o eso creo. Mi Goku es muy poderoso, ¿no? Jeje, dijo Merlin con una sonrisa. Tienes razón, mi maestro en el tiempo que se fue, su poder incrementó y mucho, diría Arturo. Ay, mi cabeza me duele, dijo Diana. Jajaja, que no están olvidando algo, cerdos. Mientras tengamos el ataque de Meliodas y el del pelos parados, podemos acabar con nuestros enemigos, diría Hawk. Es cierto, Sir Cerdo, esos ataques fueron increíbles, dijo Arturo algo alegre. Jejeje, aunque ese no fue mi ataque, fue la habilidad de él. Tesoro sagrado, los 20 clones físicos, ya ves, dijo el rubio para en eso multiplicarse. Porque hay muchos, señores Meliodas. ¿Es una ilusión?, preguntó Elizabeth. Ahora mismo te explico, lo dijo Meliodas, para en eso manosear todos los clones a la peli gris, para después Diana y Slayer golpear al rubio, hasta
Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando Merlín le explica al cerdito Hawk del poder de Meliodas, hasta cuando llega el mandamiento de la verdad y generando mucho polvo en el lugar. A 72 pasos dijo el mandamiento de la verdad mientras seguía la gran cortina de humo. Capitán, eso es. Eso es, no puede ser, dijo Diana sorprendida. Mientras Diana dijo eso, el polvo se iba desapareciendo poco a poco, en eso dice. Creí que solo me tomaría llegar 72 pasos llegar aquí, dijo el mandamiento de la verdad. En eso el humo se disparce más y deja ver al mandamiento. Pero después de 3000 años, ya no estoy en forma, dijo el mandamiento que había llegado. En eso la cortina de humo se disparce por completo y deja ver mejor al mandamiento. Tú eres Galán, de los 10 mandamientos, dijo el rubio muy serio, apuntado con su espada y adelante de Elizabeth. Ha pasado tiempo, Meliodas, tal como me lo esperaba, ¿eres tú, verdad? Dijo el mandamiento conocido como Galán. Ajajajaja, después de tanto tiempo, sigues teniendo esa forma ridícula, dijo Galán caminando lentamente. ¿Por qué hay un monstruo como ese en este mundo? Se preguntó Diana con voz temblorosa. Merlín, parece que mi ojo mágico está roto, dijo Hawk serio. ¿No funciona? Preguntó la maga. No funciona, ¿por qué alcanzó a ver? Un poder monstruoso de 26.000, dijo Hawk mirando a Galán. Un poder de 26.000, no puedo dejar de temblar, dijo un caballero del lugar. Un miembro de la raza demoníaca sellada hace 3000 años, Galán de los 10 mandamientos, dijo Slayer serio. Su nivel de poder es mayor al de lo que imaginaba, pero espero que Goku pueda contrarlo, eso creo, aunque algo es extraño, diría Merlín. Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando el árbol del reino de las hadas es restaurado, cuando Van cura a King con su sangre, cuando en el reino de Camelot Galán destruye muchas casas para hacer espacio y pelear sin problemas, hasta cuando Meliodas se lanza contra Galán. Así el rubio le da un espadazo a Galán que lo hace sangrar, pero después el mandamiento con su bastón o lo que sea, le clava en el estómago al rubio, pero después aparece 2 Meliodas más, pero el mandamiento los corta en 2, causando una gran ventisca de humo que hizo que todos se cubrieran los ojos. ¿Hologramas? No, parece que siguen a la imagen real, el siguiente desde atrás. Fue una finta, es arriba, esto último dijo Galán agarrando del cuello a Meliodas. Fue un conjuro divertido, sin embargo no me gustan los trucos baratos, dijo el mandamiento mientras seguía sosteniendo el rubio, pero en eso este se zafa del agarre para en eso golpear a Galán por la espalda, pero sería atravesado por su bastón o la hoz que tiene, o lo que sea. Pero qué monstruo tan aterrador, diría Slayer. Rey Arturo, ¿se encuentra bien?, dijo un caballero. Sí, no se preocupen por mí, dijo Arturo dentro de un cubo de color morado. Cubo perfecto, dijo la maga. Eres el Meliodas que conozco, dijo Galán ahorcando muy fuerte a Meliodas, así este mismo bota sangre. Si sigue así, Meliodas lo, dijo Slayer. Pero en eso Diana se lanza contra Galán, pero Diana es convertida a su forma original gracias a Merlín, pero la gigante sería golpeada por su mismo tesoro sagrado. Estamos en mayor desventaja de lo que esperaba, Goku, ¿por qué te demoras?, dijo Merlín en sus pensamientos y rostro serio. Hasta aquí pasaría como en el anime original, hasta cuando Merlín es convertida en piedra. Podrías retirarte por ahora, a cambio les daremos lo que tú y tu gente desean, lo que necesitan para lograr su meta, estoy muy segura de que... ¿qué es esto?, dijo Merlín asustada y sorprendida. Desgraciada, era un engaño, ¿verdad?, dijo Galán. En eso la maga se convertía en piedra lentamente, para unos segundos después convertirse en piedra por completo. No puede ser, Merlín, dijo Arturo asombrado. Convirtieron a la hechicera Merlín en piedra, dijo un caballero. Ajajajaja, soy Galán del mandamiento de la verdad, si dices mentiras en mi presencia sin importar quién seas, serás convertido en roca, no hay forma de vencer el mandamiento que el rey demonio me otorgó, ahora te convertiré en polvo, dijo Galán a punto de lanzar un ataque. Detente. Por favor, detente, dijo Arturo muy preocupado. Galán estaba a punto de lanzar un golpe, pero alguien llegaría. Maestro, dijo Arturo con unas lágrimas. Qué bueno que llegaste, Goku, dijo el rubio. ¿Quién eres tú?, preguntó Galán.
El recién llegado solo apretó sus puños, en eso ve reojo a Galand para después teletransportarse cerca del cubo perfecto donde se encontraba Arturo. ¿Qué harás, maestro?, preguntó el pelinaranja. En eso Goku lanza un potente golpe con una aura morada hacia el cubo perfecto, para luego hacer lo mismo con el cubo donde está Elizabeth, y el Saiyajin dice: «Oye Arturo, llévate a Merlin y a los demás de aquí», dijo Goku muy serio. Arturo solo asintió, en eso Goku se teletransporta hacia Merlin de piedra. No mentía Daishinkan sobre los Potara, realmente nadie lo puede romper, dijo Goku para en eso recoger el pendiente de Merlin, que estaba en el suelo para después guardarlo en su bolsillo. «Oye tú, no me ignores maldito», dijo Galand algo enojado. Goku solo lo miró de reojo para en eso voltearse. «¿Quién carajo eres?», preguntó Galand. «Eso a ti no te importa, maldito mandamiento de la verdad», dijo Goku mirando muy serio a Galand, mientras Slayer se llevaba a Merlin de piedra. «No dejaré que escapen», dijo Galand. «Tu enemigo soy yo, a ellos ya lo derrotaste, ¿o es que acaso me tienes miedo?», dijo Goku muy serio. «Ajajaja, a un humano como tú le tendría miedo, por favor no me hagas reír», dijo Galand. «No soy un humano como tú crees», dijo Goku muy serio. «Jajaja, entonces ¿qué eres, un hada o algo así?», dijo Galand. «Soy más que eso, no soy humano ni tampoco un hada, no soy ninguna de las razas que hay en este mundo, soy un Saiyajin», dijo Goku mirando serio a Galand mientras este mismo pone una cara seria. ¿Qué pasará? ¿Acaso Goku será capaz de derrotar a Galand? ¿Qué pasará con Merlin? Eso y muchas cosas en el próximo capítulo. Continuará. Espero les haya gustado el capítulo 4, se aproxima una batalla, pero lo veremos en el siguiente capítulo, sin más que decir. Adiós.